¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Buen inicio de semana también para todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Telesur. Iniciamos con nuestros titulares. Estados Unidos prohíbe transacciones con el petro, la criptomoneda venezolana que desafía el bloqueo financiero de la Casa Blanca. Y la pobreza, ese gran cáncer sin aparente cura en Europa. Lo revisamos hoy, tenemos los números detrás de los indicadores. Y la historia inicia un nuevo capítulo mientras Putin es reelecto por cuarta vez consecutiva en Rusia como presidente. Xi Jinping se reafirma como líder absoluto de China. ¿Cómo marchan las cosas en estas dos potencias emergentes mundiales? Lo revisamos. La creación de una moneda digital como el petro, la primera en el mundo que está respaldada en reservas naturales comprobadas, colocó a Venezuela en la vanguardia de la tecnología y también de las finanzas globales. Así lo hizo también lo puso en el ojo del huracán de la furia revanchista imperial de Estados Unidos, que no soporta una Venezuela insumisa, una Venezuela audaz. Este lunes, en un nuevo intento de doblegar al país latinoamericano, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva con la que prohíbe a personas naturales y jurídicas de Estados Unidos transar en petros, esa criptomoneda venezolana. Revisamos. En otro asalto a los derechos económicos internacionales de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos firmó una nueva orden ejecutiva para endurecer las medidas coercitivas y unilaterales impuestas sobre el país latinoamericano a fin de asfixiar su economía. Se trata de la prohibición de hacer cualquier transacción con la moneda digital emitida por el gobierno venezolano, el petro. Expresamente, la orden ejecutiva sobre medidas adicionales para abordar la situación de Venezuela prohíbe a partir de su fecha de vigencia todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiación y otras transacciones por una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018. La medida da continuidad a la orden ejecutiva 13.629 de fecha 8 de marzo 2015, con la cual el gobierno de Barack Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos, así como otra fijada por el gobierno de Trump el 24 de agosto de 2017, cuyo propósito fue prohibir toda negociación de deuda y capital emitidos por el gobierno bolivariano y la petrolera estatal PDVSA, así como las transacciones en ciertos bonos que estén en mano del sector público venezolano y el pago de dividendos u otras distribuciones de ganancias. Estados Unidos no descansará en su guerra contra la soberanía política y económica de Venezuela. Y es que desde el inicio de su preventa, el pasado 20 de febrero, la criptomoneda nacional respaldada en reservas de crudo de los campos de la faja petrolífera del Orinoco ha tenido una intención de compra que supera los $5.000 millones. Si bien en el plano doméstico, la creación del petro constituye una medida para facilitar al Estado venezolano y a las empresas públicas y privadas del país el acceso a divisas y a la realización de transacciones financieras internacionales en el marco del bloqueo estadounidense, el fin último de la idea vanguardista es soltar las amarras del dólar como principal divisa de trance y potenciar en la nueva gobernanza global otros métodos de intercambio comercial y financiero que no necesariamente incluyan el billete verde. Una audacia que incomoda a los poderosos, pero lidera la construcción del mundo multipolar del que Estados Unidos no quiere formar parte. Ahí lo teníamos. Esta, así como las otras sanciones impuestas por Washington contra Caracas, forman parte de un meticuloso plan que la Casa Blanca ha venido ejecutando desde hace ya algún tiempo en articulación con bancos
internacionales, calificadoras de riesgo y otras entidades también del establishment financiero estadounidense, las cuales han emprendido acciones paralelas de aislamiento y extorsión en contra de Venezuela. Esa es justamente pues la política estadounidense con la que se busca torcer el brazo de aquellas naciones que no están subordinadas, que no están alienadas o alineadas con los intereses de la Casa Blanca. Justamente vamos a revisar algunas de las impresiones, las reacciones sobre lo que sucedió a partir de esta orden ejecutiva. Aquí tenemos el usuario J. Salamanca, que dice, como estaba previsto, bueno, así fue la inauguración, dice, quiero decir, ¿será que luego de la orden ejecutiva de Donald Trump contra el petro para prohibir a los estadounidenses realizar transacciones con criptomonedas de Venezuela, queda claro que hay una guerra económica o todavía hacen falta otras evidencias? No es el tuit que tenemos ahora mismo en pantalla, sin embargo, ese usuario pues lo comentaba más temprano. Continuamos con más reacciones. El doctor en ciencia política, Atilio Borón, continúa también pues comentando, dice, Trump avanza hacia un bloqueo integral, criminal e infame de la economía venezolana. 24 horas después de la tremenda victoria de Putin. Una política que fracasó durante 60 años en Cuba, ¿dará resultado ahora en Venezuela?, se pregunta Atilio Borón. Continuamos con más reacciones en la cuenta de la formadora de opinión Carola Chávez, @tongorocho. Leemos, si el petro no sirve para nada, si nadie lo iba a comprar, ¿por qué Trump se toma la molestia de firmar una orden ejecutiva para sancionar a quienes la utilicen? Ironizando también un poco allí. Y el contexto de esta decisión, bueno, es más que propicio para volver sobre lo básico. ¿Qué es el petro? ¿Cuál es su potencial para Venezuela? Son las preguntas que muchos se hacen y que Federico Kucher, economista argentino, también miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, intenta responder en un diálogo con David Jaramillo, ingeniero de Ciencias de la Computación y emprendedor blockchain. Este artículo lo puede encontrar en mi cuenta, lo voy a postear en @crismartelesur y también en la cuenta de CELAC y en su página web www.celac.org. Continuamos con más información. Fíjense que Argentina estrena la presidencia del G20 y le toca ser árbitro del grupo en un contexto complejo, no solo puertas afuera, pero especialmente dentro de la propia Argentina. Varios son los temas en la agenda de trabajo en las que los asuntos domésticos como la deuda, el déficit, la inflación, a pesar de que son relativizados por las autoridades nacionales, siguen siendo imposibles de ocultar. Primera vez desde su fundación en 1999, el Grupo de los 20 celebrará una cumbre económica en Argentina. Desde el Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad de Buenos Aires, los funcionarios que ocupan la segunda línea en la jerarquía de los ministros de Finanzas y bancos centrales de los países miembros continuaron este lunes 19 de marzo su segundo día de reuniones en trabajos de naturaleza técnica y dieron inicio a debates con el objetivo de alcanzar un documento que encamine las posiciones hacia la 13ª cumbre del G20, que se realizará desde el 30 de noviembre al 1 de diciembre en la capital argentina. La agenda de trabajo con varios temas principales, mitad heredados, mitad nuevos, van desde el financiamiento de la infraestructura, el futuro del trabajo, hasta la tecnología de las criptomonedas. Sin embargo, el gran escollo de la jornada será otro que involucra a Estados Unidos y la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero. De momento, solo México y Canadá estarían exentos a la medida, pero Argentina no. De ahí que el ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, Nicolás Dujovne, se reuniera con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos para intentar negociar una excepción de manera bilateral. Este pedido está en consideración. Sin embargo, hasta ahora no hay nada seguro.
Otro de los temas claves para Mauricio Macri es la necesidad de movilizar la inversión privada, uno de los desafíos pendientes de su gestión ante la incumplida promesa de la lluvia de inversiones y ante el inicio del modelo de inversiones público-privada en materia de infraestructura que recibió duras críticas por su aplicación en Reino Unido. Fíjense que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, participa en la cumbre del G20 y su directora gerente, Christine Lagarde, no ha perdido oportunidad para elogiar las impopulares reformas de Macri. En una entrevista al diario La Nación, un diario argentino, se le preguntó cómo valora los 2 primeros años de gestión económica del presidente de Cambiemos, y esto fue lo que dijo, lo compartimos. You know, it is the 2 years of the Macri administration are no less than amazing, and I say that both as a former Minister of Finance in my own country, France, as well as Managing Director of the IMF, because in those 2 years, the Argentinian authorities have achieved so much in terms of monetary policy, in terms of this dual track of reorganizing public spending, making it more efficient, reducing the tax burden, taking reforms that will actually free up competition, encourage market players, develop talents, and rein in the unnecessary spending in some corners. It is extremely impressive, and it really coincides with the determination to restore the situation, to bring Argentina back in the international circle of nations, and to that extent it is clearly succeeding. El éxito de Macri, hablemos de algunos de ellos. Desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, la deuda externa de este país aumentó 35%, supera a la fecha los 307.295 millones de dólares. Asimismo, con la apertura económica impulsada por Macri, se ha castigado a las pequeñas y medianas empresas del país por esta compulsión importadora. Estas empresas del sector, las pymes, han perdido competitividad frente a estas importaciones. Muchas se han ido a cierre y esto ha ocasionado a su vez una pérdida de al menos 45.000 empleos en este sector, encaminando además a un proceso de desindustrialización, reprimarización de la economía. En materia de cuentas fiscales, Cambiemos se jacta de tener orden, mostrando un déficit oficial de 3,9% del Producto Interno Bruto. Pero en la nueva metodología para llevar las cuentas públicas, el Ministerio de Hacienda omite, por ejemplo, el pago de los intereses de la deuda externa, que pueden llevar este rojo fiscal hasta el 6,1% del PIB. Ya lo sabemos, injusto e ineficiente el modelo neoliberal. Así nos vamos entonces a la primera pausa en Impacto Económico. Al regreso estaremos revisando los números de la pobreza y también detrás de los indicadores allí en Europa. Según la definición de la Eurostat, las personas en riesgo de pobreza son aquellas que viven en un hogar con un ingreso disponible equivalente por debajo del umbral de seguridad monetaria que está establecido en la Unión Europea como el 60% del ingreso nacional disponible después de realizar, por ejemplo, transferencias sociales. Vamos a revisar qué es lo que sucede en esta panorámica de la pobreza en la Unión Europea.
En la Unión Europea, la pobreza se ha convertido en una bomba de tiempo. A una década del estallido de la crisis sistémica del 2008, la probabilidad de ser parte de estas estadísticas aumentó de forma generalizada en todo el mundo. Sin embargo, ha sido el bloque de los 28 donde se ha hecho más notorio el riesgo de caer bajo la penosa línea de la pobreza y la agonía de quienes ya pertenecían al porcentaje regional. Es el resultado de una década de ajustes de cinturón como política económica, donde mientras se privatizan las ganancias, se socializan las pérdidas a través de recortes de la inversión social sobre derechos básicos como salud, educación y seguridad previsional, a la vez que se precarizan las oportunidades laborales. Expertos advierten de que no revertir el proceso destructivo del manejo de la crisis, las consecuencias podrían causar daños irreparables sobre la población y, por ende, perjudicar la salud de la economía global. Y es que las habilidades de los trabajadores pueden deteriorarse durante periodos de desempleo de larga duración. Incluso, para muchas personas pobres, volver a unirse a la fuerza de trabajo será imposible, o cuando finalmente lo logren, se les exigirá que se conformen con empleos precarios y mal remunerados que los hacen más vulnerables a la próxima recesión. Aunque la actual recuperación económica que experimentan algunos países de la Unión Europea podrían en parte revertir la tendencia en la pobreza, los factores estructurales que subyacen al problema se mantendrán, especialmente mientras los recursos no sean redistribuidos de forma justa, no exista una política fiscal progresiva y no haya una dignificación de los sueldos y salarios. La reasignación del pastel económico, sin embargo, debe estar combinado con políticas nuevas que permitan reintegrar a sus sociedades a aquellos que han sido expulsados de los márgenes, por lo que provocaron la crisis y la siguen gestionando en beneficio propio. Para el año 2016, la situación de pobreza o el estado de exclusión social en la Unión Europea llegaba a más de 117,5 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población del bloque de los 28. Las naciones del Eurogrupo que más sumaron ciudadanos a la pobreza desde 2008 fueron Italia, España y Grecia, con un total de 6 millones de personas, mientras que en Francia y Alemania la proporción de pobreza se mantuvo en 20%. Asimismo, las probabilidades de caer en la pobreza en la Unión Europea aumentó especialmente para quienes tienen entre 18 y 29 años durante el periodo 2007 a 2015, cuando la tasa pasó de 19 a 24%. De esta realidad tampoco se escapan quienes tengan trabajos. De acuerdo a datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, 1 de cada 10 trabajadores en la Unión Europea se encuentran en riesgo de caer en pobreza. Encabezando la lista de países, Rumania con 18,8% de vulnerabilidad, Grecia con 14% y España con 13,1%. Para los líderes de la Unión Europea todavía les es imposible traducir esa alabada recuperación económica en términos de PIB en creación de empleos de calidad, por ejemplo. Dicen que hay que modificar la distribución del poder y la riqueza. Y sí, hay alternativas y son posibles. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de Rusia con Putin, que repite por cuarta vez como presidente del país, y también de China, dos potencias emergentes a la vanguardia. Al regreso. Estamos de vuelta en Impacto Económico, de inmediato nuestro recorrido 13Z. Fíjense que este fin de semana sucedieron varios acontecimientos
en el continente euroasiático. En principio, Xi Jinping fue reelegido como presidente a cargo de China en una votación unánime por parte de la Asamblea Nacional, aboliendo el límite de 2 mandatos presidenciales y grabando así su nombre en la Constitución. Y es que con Xi al frente del gigante asiático ya ha registrado números positivos en lo que a economía se refiere. Vamos a hacer justamente un repaso por los más destacados. Los datos muestran que China, encabezada por Xi Jinping, se ha fortalecido y la economía es más sana. Su tamaño se ha expandido a más de 82 billones de yuanes, alrededor de 13 billones de dólares, desde los 54 billones de yuanes durante los 5 años pasados, lo que representa un crecimiento del 7,1% al año en promedio. En el mercado laboral se han creado más de 66 millones de nuevos empleos urbanos. Además, la reforma estructural por el lado de la oferta de Xi Jinping funcionó. El consumo se ha vuelto el principal impulsor del crecimiento. El año pasado contribuyó con el 58,8% del crecimiento económico, frente al 54,9% de hace 5 años. La proporción del sector servicios ha ascendido del 45,3% al 51,6%. Además de esto, la gente tiene una vida más confortable. Xi Jinping ha liberado de la pobreza a más de 68 millones de personas. El ingreso personal creció en 7,4 puntos anualmente en promedio. La expectativa de vida llega a 76,7 años, liderando a la de los países en desarrollo. Ahora, por otro lado, dando clases de popularidad, Vladimir Putin resultó electo o reelecto en las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo, con más del 75% de los votos del padrón electoral. Y esto realmente no es de extrañar, y lo decimos así porque hay que tener en cuenta que durante los 2 primeros mandatos en la presidencia, la economía rusa por término medio creció más deprisa en comparación a otros países desarrollados, con una expansión que permitió que el gigante euroasiático se convirtiera en una economía emergente y además mejorara enormemente el nivel de vida de su población. Luego tuvo un tercer mandato un poco más complicado, también por cuestiones externas que influenciaron estas dificultades. Ahora bien, ¿cuáles son esas potencialidades que tiene Rusia para presumir? Rusia es uno de los actores más influyentes en el mercado energético, además de ser el mayor productor de gas natural, con el 22,3% de la población mundial, y el mayor exportador con el 24% a ese nivel. También cuenta con las mayores reservas de gas natural del mundo, junto con la segunda mayor reserva de carbón y oro. Rusia es, a la vez, el 4º mayor productor mundial de electricidad. De igual forma, se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de petróleo, llegando a competir y sobrepasar a Arabia Saudita. Si bien el gigante euroasiático ha sacado provecho de todos sus recursos naturales, en los últimos años se ha propuesto reducir la dependencia de los ingresos de los hidrocarburos. Así prevé que dentro de los próximos 3 años acopiará solo 1/3 de las ganancias del presupuesto federal. También lo social ha sido prioridad en la agenda de gobierno de Vladimir Putin, quien ahora mismo cuenta con alrededor del 76% de respaldo popular, lo que lo convierte en un líder de la potencia económica mundial. Así las cosas, esos son los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Nos vemos mañana. Chao, chao.